Bueno, y en este tema de la reforma pensional, ya sabemos que el gobierno nacional ya firmó, ya puso el sello, ya se tomó la foto, estuvieron en la Plaza de Bolívar, ahí, en la Plaza Mayor allí, excelente, todo muy bien, bombos y platillos. Salió hoy el escándalo de corrupción, la segunda y la tercera parte, digamos así, del escándalo de la corrupción de la UNGRD, de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Aquí tenemos los videos también, las denuncias, Olmedo López hablando, soltando la lengua, todo el cuento, pero aquí tenemos a este hombre de Otra Pregunta Amigo, desmintiendo aquí, según él, algunos influencers que estarían a favor de estas reformas, pero que hablan con incoherencias. Aquí hablamos y nos gusta es la verdad y siempre buscamos eso. No somos de izquierda, de derecha, ni de centro, ni de nada. Simplemente buscamos la verdad y lo mejor para toda la nación, para todo Colombia. Los influencers petristas están diciendo mentiras sobre la reforma pensional. Y se los digo porque yo me sometí a la tortura de escuchar todos sus videos sobre este tema. Pero si no me creen, escúchenlo ustedes mismos. Y andan llorando pues que por qué van a hacer la reforma pensional de Petro y que quién quiere pensar en los grandes empresarios, en los fondos de pensión privadas, quién quiere pensar en el pobre Sarmiento Angulo, al cual Gustavo Petro va a empobrecer por esa envidia y ese resentimiento. Levi Rincón tiene razón cuando dice que Luis Carlos Sarmiento Angulo es dueño de la mitad de las pensiones del sector privado a través de su fondo Porvenir, que maneja cientos de billones de pesos del ahorro de las personas. Pero cuando uno mira más allá de ese sarcasmo de tío borracho, se encuentra con que el argumento de Levi Rincón es muy débil. Si usted lee el artículo 15 y el parágrafo transitorio del artículo 23 de la propuesta de reforma, se va a encontrar con que a esos fondos privados como el de Luis Carlos Sarmiento Angulo les van a pagar una comisión altísima, que representaría una ganancia nueva del 0.7% sobre todo el stock, el ahorro acumulado de las pensiones que ellos seguirían manejando. Y esa ganancia para ellos es tan jugosa que todos los portales económicos que hablan de inversiones ya lo están presentando como una gran oferta que se ganaron. Uno de ellos es el portal Bloomberg de Estados Unidos, que calcula esta suma en 750 millones de dólares y dice que podrían ser anuales. Así que en el fondo lo que Levi está haciendo es aprovecharse de un sentimiento que los colombianos tenemos de repudio a esos especuladores que juegan a los dados con nuestro dinero y que no le aportan nada a la economía, para promover un proyecto que los beneficia justamente a ellos. Pero bueno, sigamos escuchando. Alrededor del 80% del presupuesto de las pensiones públicas en Colombia se va a pagarle a los políticos y a las élites más asquerosas sus pensiones multimillonarias. Aquí ellos quieren hundir la reforma es precisamente para que el 74% de los ancianos colombianos sigan sin poder recibir una pensión, mientras ellos pueden ver cómo su riqueza se la subsidia la plata de nuestros impuestos. A Cofradía para el Cambio hay que reconocerle que por lo menos no se toma como chiste un tema tan importante como este. Pero cuando uno le pone pausa a esa película de acción que el hombre se monta en este y en todos sus videos y analiza a fondo cómo es la cosa, se da cuenta de que en realidad lo que dice es mentira. Si usted lee lo que se ha escrito sobre pensiones en Colombia, se va a encontrar con que este argumento fue creado por el gobierno de Iván Duque cuando junto con su reforma tributaria querían también presentar una reforma pensional. Para justificar esa idea, su ministro Alberto Carrasquilla presentó un estudio en el que concluía que las personas más ricas de Colombia se quedaban con la mitad de las pensiones. Pero cuando uno leía con cuidado ese estudio, se encontraba con que las personas más ricas de Colombia eran todas aquellas que ganaran más de 1.980.000 pesos de esa época. Esa cifra del 80% sale de un estudio de ANIF, que es el Centro de Pensamiento de los Banqueros, y que toma como base el estudio aquel de Carrasquilla y Duque. Pero ese 80% no se refiere al 80% del presupuesto de Colpensiones, sino al 80% de los excedentes que Colpensiones tiene que poner para cumplir la promesa que le hace a las personas que escogen cotizar en Colpensiones de que lo que le van a pagar a esas personas cuando se pensionen va a ser por lo menos el 65% de lo que ganaban como sueldo. Lo cual de un lado es totalmente distinto y de otro no se refiere a los políticos ni a la élite colombiana, porque claro que los políticos y la élite colombiana están dentro de aquellos que ganan más de 2 o 3 millones de pesos al mes, pero ahí dentro también hay millones y millones
millones de colombianos trabajadores que no tienen nada que ver con ellos. Así que en el fondo lo que hace Cofradía para el Cambio es aprovecharse de ese sentimiento de repudio que los colombianos tenemos hacia los políticos que ganan sueldos absurdos y altos para promover una reforma que ha sido promovida por políticos de salarios altísimos de lado y de todos los colores, que no la promueven porque los afecte a ellos, sino porque saben que va a afectar al grueso de la población trabajadora. Pero, de nuevo, sigamos escuchando. ¿De qué va este modelo de pilares? El primero, el subsidiado, que todas las viejas y viejos de nuestro país reciban un ingreso mínimo mensual que hoy es de 223.000 pesos al menos. El segundo, el semicontributivo, que personas que sí cotizaron pero que no alcanzaron a llegar al monto para pensionarse, pues reciban el monto que ahorraron más un subsidio adicional que entrega el gobierno. Pues bueno, a Julián Triana habría que reconocerle que por lo menos respeta el tímpano de su público y que además trata de organizar sus argumentos y no apelar a las emociones. Pero si le filtramos ese tonito de sábelo todo, encontraremos que él también tiene una confusión conceptual muy grande. Julián está mintiendo de frente cuando dice que todos los viejos de Colombia van a recibir ese subsidio de 200.000 pesos si no reciben pensión. Si usted lee los artículos 3 y 17 de la reforma, se dará cuenta que no son todos, sino simplemente un grupo sobre el cual el gobierno ponga una focalización. Y si además de eso lee la exposición de motivos del proyecto, verá que la promesa del gobierno es dárselo solamente a los que tienen un nivel de Sisbén inferior al C3, que el mismo gobierno contabiliza apenas en 2.3 millones de ancianos. Y además, cuando se refiere al otro pilar de la reforma, resulta muy interesante que ahí sí no diga cuál va a ser el monto de ese apoyo que van a recibir los que queden ahí dentro. Porque acá, de nuevo, cuando uno mira los anexos del proyecto del gobierno, se da cuenta que ese apoyo puede ser hasta de míseros 63.000 pesos. Y a todo eso habría que añadirle que a Julián se le pasó mencionar que para acceder a esos dos pilares hay un requisito mínimo de tener 60 o 65 años, dependiendo de si usted es mujer o es hombre. Mientras que para acceder al programa Colombia Mayor y a los beneficios económicos periódicos, que son lo que reemplaza hoy en día a esos pilares, el requisito es el mismo que de la pensión, que es de 57 o 62 años. Así que en el fondo lo que está haciendo Julián Triana es aprovecharse de ese sentimiento de compasión que tenemos los colombianos por nuestros ancianos mayores que no tienen con qué comer, para promover una reforma que les ofrece a ellos migajas mientras favorece a unos grandes capitales y afecta en una proporción mucho mayor a los profesionales y la gente que trabaja. Así que, en primer lugar, muchachos, hay que leer, porque todas las posiciones políticas son respetables, pero uno tiene que tener algún fundamento para defenderlas, porque si no, corre el riesgo de quedar en ridículo. Y, en segundo lugar, cuando ustedes lean sobre estos temas y concluyan que las cosas que hay que decir sobre ellos son diferentes a las cosas que su público quisiera escuchar, y decidan entonces decirle mentiras complacientes a su público para ganarse sus visitas y sus likes, sabiendo que sin visitas y sin likes las redes no les pagan por la monetización, entonces aténganse a las consecuencias, porque siempre va a haber alguien que además de haber leído no depende de estas redes para vivir y no le importa no ganarse un peso con ellas, y ese alguien va a estar dispuesto a dejarlos en ridículo.